crees que, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Una persona mayor que igual tiene que contratar un seguro, o alguien que va atareado, que no tiene tiempo, ¿no? ¿Hay algo que digas, antes de firmar, mírate esto, esto o esto, sabiendo que pueden haber matices por lo que se asegura, ¿no? O sea, una casa, un coche, lo que sea, ¿no? Mira, Pero... en el seguro de los coches es bastante sencillo, porque un seguro a terceros es muy común y está bastante estandarizado, ¿de acuerdo? El seguro a terceros, daños que puedas causar a otros vehículos, personas, cosas, etcétera, ¿vale? Y poca cosa más. Después puedes incrementarlo con el incendio, con el robo, etcétera. Un seguro de hogar, por ejemplo, te diría que el 95% de las coberturas de los seguros de hogar son repetitivas en cada una de las pólizas de seguros del mercado asegurador. El incendio, el robo, los daños eléctricos, los daños por agua, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en algunas aseguradoras pues, dan unos capitales superiores a otros. Por ejemplo, el atraco fuera del hogar, ¿vale? Si te atracan fuera del hogar, pues hay compañías que dan 600 euros, hay compañías que dan 1.000 euros, hay compañías que dan 1.500 euros. Entonces, ante estas pequeñas diferencias en las coberturas, pues tú contratas la que, evidentemente, la que más te interese, etcétera, ¿vale? Y después sí que hay cierto que, por ejemplo, en el seguro del hogar, pues tienes que tener algunas coberturas que se han incorporado durante los últimos años, como por ejemplo el desatasco. Anteriormente, antaño, pues yo llevo ya unos años bastantes en el mundo asegurador, el desatasco no estaba cubierto, ¿vale? Pues se te atascaba la pica y bueno, pues eso te apañabas tú y ya está. Hoy en día, aún no produciendo daños, hay un atasco que la tubería no funciona correctamente, pues eso está cubierto por gran parte de los seguros. Otra de las coberturas que se implementaron en los últimos años, el tema de las filtraciones por agua de lluvia, ¿vale? Llovía en esa terraza, en esa cubierta, en ese tejado, pues tenía una filtración, te dañaba el techo y te causaba una humedad. Pues eso antes no estaba cubierto, sobre todo en el seguro de las comunidades. ¿Qué ocurría? Que había muchos problemas con los asegurados, porque, oye, estoy pagando esta póliza y esto no me lo cubre. ¿De qué me sirve, no? Entonces, al final lo acabaron incorporando, porque las compañías de seguros al final acaban incorporando garantías nuevas, ¿vale? Y otra de las garantías, pues la rotura de tuberías sin causar daños. ¿Qué ocurre? Pues que tú tienes una tubería en tu vivienda, tú ves que está goteando, presenta una rotura, pero no te ha causado daños porque has tenido a tiempo pues ponerle un cubo debajo o simplemente está en el garaje, en el parking y no causa daños. Pues eso no estaba cubierto antes. Si no había daños por agua, o sea, si no había unos daños en un mobiliario, en un parquet, pues no estaba cubierto. Hace años se incorporó. Por lo tanto, hay estas garantías que son convenientes tenerlas, además de otras. Si vamos a seguros de hogar, ¿hay muchos seguros que crees que nos sirven cuando pasan cosas graves en el hogar? Las cosas graves habitualmente están cubiertas. O sea, si tú tienes un incendio... Es el 80% que dices que entra, sí, ¿no? El incendio, incluso más elevado, ¿de acuerdo? Un incendio está cubierto en cualquier póliza, ¿de acuerdo? Siempre. Por lo tanto, si se te quema la casa, es evidente que tienes un problema, ¿de acuerdo? Tienes un problema porque tienes que abandonar la casa o tienes que reformarla o parte de tu vivienda tiene que ser reformada y todas las molestias que eso causan, además de las cuestiones más personales, ¿vale? Pero eso está cubierto. ¿Qué ocurre? Que el seguro hay que hacerlo bien. Tú cuando contratas un seguro, si la vivienda es de tu propiedad, tienes que contratar en un capital de continente correcto. El continente estamos hablando de paredes, puertas, sí, ventanas, todo lo fijo de la vivienda, ¿vale? Todo lo que si algún día tienes que cambiarte de vivienda, no puedes trasladar. Eso es el continente, ¿de acuerdo? Por decirlo de manera general, sí, ¿vale? Y tú tienes que tener un capital de continente acertado a los metros cuadrados que tienes. O sea, si tú tienes un piso de 100 metros cuadrados, pues tendrás un capital de continente X. Si tienes un piso de 60 metros cuadrados y si tienes un chalet, pues más grande. Pero esto, como usuario, ¿cómo lo sé? No, esto las propias compañías de seguros, sí, habitualmente, ¿de acuerdo? Ya te dan un capital estipulado, ¿vale? Depende de los metros cuadrados, pues te dicen, oye, estos metros cuadrados son los que tiene que tener tu vivienda. Y si se contrata ese capital de continente, en el caso de que se produzca un incendio,
no te aplicarán una cosa que se llama el infraseguro. El infraseguro es algo tan sencillo como tú tienes un objeto a asegurar, una vivienda a asegurar, y tiene tanto valor, ¿vale? Por metros cuadrados. Si tú aseguras por menos valor, estás pagando menos prima, ¿vale? Como pagas menos prima, el día del siniestro, pues por una cuestión de una regla de equidad, te pagan por porcentaje, ¿vale? O sea, en definitiva es eso. ¿Pero esto pasa mucho, el infraseguro? No suele pasar. Sí que tenemos en algunas ocasiones. Pero es culpa del propietario. Habitualmente puede ser culpa del propietario, también puede ser culpa del asesor de seguros que no le ha asesorado correctamente, ¿vale? Por lo tanto, esto puede ser culpa compartida, tanto del cliente que puede decir, no, a mí me pones este capital de continente o de contenido, porque el continente es mucho más sencillo. Tú el continente, tanto metros cuadrados, tanto vale. El capital de contenido es mucho más complicado, porque cada uno tenemos una televisión o 25 televisiones, tiene ropa de más o menos calidad. Entonces, el capital de contenido es mucho más difícil y las compañías ya no te dan un capital estipulado, sino que las compañías te dicen, dime qué capital de contenido tienes. Hay gente que dice, y esto evoluciona. No, correcto, claro. Entonces, tú no tienes niños, pues a lo mejor en tu vivienda son 30.000 euros, pero en el momento que tienes niños y se hacen grandes y tal, pues en vez de 30 son 60.000 euros, porque ya tienen su propia ropa, sus propios utensilios, sus propios equipos informáticos, etcétera, ¿vale? Y esto se tiene que ir, representa que, o sea, recomendación, de irlo informando para actualizar. Las compañías de seguros lo que hacen es la revalorización automática. Todas las compañías lo que hacen es, tú tienes un capital inicial cuando contratas la póliza y cada año lo que hacen es revalorizar la póliza. Un 2, un 3, un 4. ¿Vale? Si un año tenías 100.000 euros, al año siguiente tienes 102.485. ¿Vale? Y se va revalorizando. Sí que es cierto que, hostia, si resulta que has hecho una compra importante de contenido, por lo que sea, porque te has puesto molores de lujo, de nogal, no sé qué, pues entonces sí que hay que comunicarlo. Actualiza. Si no, pues bueno, más o menos.